¿Escuchaste que existe una orden judicial en tu caso o en el caso de alguien cercano? En California, no todas las órdenes significan lo mismo y entender la diferencia puede cambiar la forma en que proteges tus derechos. Cuando alguien dice, tengo una orden, muchas personas piensan de inmediato en un arresto. Pero en realidad, una orden judicial puede tener distintos propósitos. Puede autorizar a la policía a detener a una persona, a entrar en un lugar, a buscar evidencia, a extraer sangre en ciertas investigaciones de Dewey o a exigir que alguien comparezca ante la corte. Hoy vamos a explicar, de manera clara y profesional, 4 tipos de órdenes judiciales que pueden aparecer en casos penales en California. La orden de arresto, la orden Ramey, la orden de arresto por no comparecer, conocida como bench warrant, y la orden de registro o search warrant. Este video es información legal general, no asesoría legal para un caso específico. Cada situación depende de los hechos, del condado, de los cargos, del historial de la persona y de lo que haya autorizado exactamente el juez. Primero, empecemos con la base. Una orden judicial es una autorización firmada por un juez o magistrado que permite a las autoridades hacer algo que sin esa autorización podría violar derechos constitucionales. La protección principal viene de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. En términos simples, el gobierno no puede entrar a tu casa, revisar tus pertenencias, buscar en tu teléfono o detenerte sin límites. En muchos casos, necesita justificar ante un juez que existe causa probable. La causa probable no significa que alguien ya sea culpable. Significa que hay suficientes hechos para que un juez autorice una acción específica dentro de una investigación o un caso penal. El primer tipo de orden es la orden de arresto. Una orden de arresto permite que la policía detenga a una persona y la lleve ante la corte. Normalmente, este tipo de orden se emite después de que se presentan cargos penales o cuando el juez determina que existe causa probable para creer que se cometió un delito y que la persona señalada está vinculada a ese delito. En California, una orden de arresto puede incluir información importante, como el nombre de la persona, el cargo, el monto de fianza si aplica y las condiciones para presentarse ante la corte. Una vez que existe una orden activa, la persona puede ser arrestada durante una parada de tránsito, en su casa, en el trabajo o en otro contacto con la policía. Pero hay un punto importante. No todo arresto requiere una orden escrita. Un oficial puede arrestar sin una orden en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si presencia un delito o si tiene causa probable bajo una excepción reconocida por la ley. Por eso, cuando alguien es arrestado, la pregunta no es solamente si había una orden. También importa si la detención fue legal, si hubo causa probable y si los derechos de la persona fueron respetados. El segundo tipo es la orden Ramey. Una orden Ramey es una orden de arresto que puede emitirse antes de que el fiscal presente cargos formales. En la práctica, suele utilizarse durante investigaciones de delitos graves, especialmente cuando los investigadores quieren realizar un arresto rápido o necesitan autorización judicial para entrar a una residencia y detener a una persona. El nombre viene de un caso importante de California, People v. Ramey, que trató sobre los límites constitucionales cuando la policía busca entrar a un hogar para hacer un arresto. La idea central es que el hogar tiene una protección constitucional muy fuerte. Entrar a una casa para detener a alguien no es lo mismo que hacer una detención en la vía pública. En muchos casos, si no hay consentimiento o una emergencia real, la policía necesita una orden. Una orden Ramey no significa que la persona ya haya sido acusada formalmente por la fiscalía, pero sí significa que la policía presentó información bajo juramento ante un juez y que el juez autorizó el arresto con base en causa probable. Este punto es muy importante para el público. Que todavía no existan cargos formales no significa que la investigación sea menor. En realidad, una orden Ramey puede indicar que la investigación está avanzando rápidamente. En muchos casos, después del arresto, los investigadores intentan interrogar a la persona, obtener declaraciones o recopilar más evidencia antes de que la fiscalía tome una decisión final sobre los cargos. En una situación así, la persona tiene derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a pedir un abogado. Y no debe sentirse obligada a explicar, justificar o aclarar hechos sin antes hablar con defensa legal. Muchas personas creen que pueden resolver el problema dando su versión inmediatamente. Pero en una investigación penal, incluso una respuesta bien intencionada puede ser malinterpretada, sacada de contexto o utilizada para fortalecer el caso del gobierno. El tercer tipo es la bench warrant, o la orden que emite el juez cuando alguien no comparece en corte. Esta es una de las órdenes más comunes en casos penales.
Una bench warrant puede emitirse cuando una persona no se presenta a una audiencia obligatoria, no cumple una orden de la corte, no paga una multa ordenada, no completa una condición de libertad supervisada o no sigue instrucciones relacionadas con su caso. Se llama bench warrant porque la emite el juez desde el tribunal, desde el estrado o bench. Su propósito principal es obligar a la persona a regresar a la corte. Una bench warrant puede tener consecuencias serias. Puede resultar en arresto inmediato, puede afectar la fianza, puede causar que el juez imponga condiciones más estrictas. En algunos casos, la persona puede quedar detenida hasta que pueda ver al juez. Y dependiendo de la situación, la falta de comparecencia puede incluso generar cargos o consecuencias adicionales. Pero también es importante entender algo. No toda ausencia en corte ocurre por mala fe. A veces una persona nunca recibió aviso. A veces hubo un error de calendario. A veces cambió de dirección. A veces hubo una emergencia médica o familiar. A veces el abogado puede pedir que la orden sea retirada o que se programe una audiencia para resolver la falta de comparecencia. Lo que no conviene hacer es ignorarla. Una orden activa no suele desaparecer por sí sola. Mientras más tiempo pasa, más complicado puede volverse el caso. Si alguien sospecha que tiene una bench warrant, lo más prudente es confirmar el estado del caso y buscar orientación legal antes de tener un contacto inesperado con la policía. El cuarto tipo es la orden de registro, conocida como search warrant. Esta es una de las órdenes más importantes cuando hablamos de privacidad. Una orden de registro permite a la policía buscar evidencia en un lugar, en una persona, en un vehículo, en un dispositivo electrónico o incluso en ciertos datos. Pero para obtenerla, la policía debe presentar una declaración jurada ante un juez explicando qué quiere buscar, dónde quiere buscar y por qué cree que existe evidencia relacionada con un delito. La orden debe ser específica. No se supone que sea una autorización general para buscar cualquier cosa en cualquier lugar. La Constitución exige límites. Si el juez autoriza buscar un objeto específico en un lugar específico, la policía no puede convertir esa orden en una exploración sin control. En California, las órdenes de registro pueden cubrir diferentes tipos de evidencia. Pueden incluir objetos físicos, documentos, dispositivos electrónicos, datos, armas, sustancias controladas, información de proveedores electrónicos o muestras biológicas en circunstancias específicas. En casos de DOI, por ejemplo, una orden de registro puede autorizar una extracción de sangre cuando la persona se niega o no completa una prueba requerida, siempre que se cumplan los requisitos legales y que la extracción se realice de manera razonable y médicamente aprobada. También es importante hablar de los teléfonos celulares. Un teléfono no es simplemente un objeto en el bolsillo. En la vida moderna, un teléfono puede contener mensajes, fotografías, ubicaciones, historiales de búsqueda, información financiera, información médica, conversaciones privadas y datos de años. La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció en Riley v. California que, por regla general, la policía necesita una orden para revisar la información digital de un teléfono incautado durante un arresto. Eso no significa que un teléfono nunca pueda ser revisado. Significa que, en la mayoría de los casos, el gobierno debe obtener una orden o demostrar que existe una excepción reconocida, como una emergencia real. Esta distinción es esencial porque protege la privacidad digital de las personas en una época en la que gran parte de la vida personal está almacenada en dispositivos electrónicos. También puede haber órdenes relacionadas con ADN u otras muestras biológicas. El ADN contiene información profundamente privada. En algunos contextos, la ley permite tomar muestras después de ciertos arrestos o condenas. Pero cuando la policía busca ADN como parte de una investigación específica, normalmente debe demostrar por qué esa evidencia es relevante y por qué la solicitud está justificada. Incluso algo que parece simple, como un hisopo en la mejilla, puede implicar una búsqueda bajo la ley constitucional. Entonces, ¿qué derechos debes recordar cuando hablamos de órdenes judiciales? Primero, una orden no es una condena. Una orden autoriza una acción del gobierno, pero no decide culpabilidad. Segundo, la causa probable puede ser impugnada. Si la información presentada al juez fue insuficiente, incorrecta, engañosa o demasiado general, la defensa puede revisar si existe una base para cuestionar la orden. Tercero, el alcance de la orden importa. Si la policía excede lo autorizado, la evidencia obtenida puede ser objeto de una moción para suprimir evidencia. En algunos casos, eso puede cambiar significativamente la dirección de un caso penal. Cuarto, el silencio puede protegerte. Si hay una orden de arresto o una investigación activa, hablar sin asesoría legal puede crear más problemas. Pedir un abogado no es una admisión de culpa, es una forma de proteger tus derechos. Y quinto, actuar temprano puede marcar la diferencia.
Una orden no debe ignorarse, ya sea una orden de arresto, una orden RAMI, una bench warrant o una orden de registro. Cada una tiene consecuencias reales y requiere una estrategia cuidadosa. En The Nieves Law Firm analizamos cómo se emitió la orden, qué autorizaba exactamente, si hubo causa probable, si la policía respetó los límites legales y qué opciones existen para proteger el futuro de la persona acusada. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funcionan las órdenes judiciales en California, suscríbete al canal para más análisis legal, claro y profesional. Comparte este video con alguien que quiera entender sus derechos antes de enfrentar una situación en la corte. La ley puede ser compleja, pero conocer los conceptos básicos es un primer paso importante. Una orden judicial tiene poder, pero también tiene límites. Y entender esos límites puede ayudarte a tomar mejores decisiones en un momento crítico. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.